Hola mis amados, bienvenido a su programa Ministerio El Evangelio de la Cruz. Soy Joan Acosta. Hoy vamos a saber 5 verdades sobre el Espíritu Santo. En el libro de Juan, su capítulo 16, verso 7, amado, Jesús dijo: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. No quiero llover sobre mojado a darle información con la que ya estás familiarizado. Así que permítame darle brevemente algunos antecedentes sobre este versículo. Sabes que la palabra griega traducida aquí como consolador es paracletos. En su forma técnica tiene una dimensión legal. Se refiere a alguien que sería un abogado. En su contexto más amplio, habla de consuelo, protección, consejo y guía. Jesús también habló del Espíritu como el Consolador en Juan 14 y lo presenta como el Espíritu de verdad en Juan 14, verso 7 y Juan 16, verso 13. Creo que lo mejor para mí es simplemente decir, con poco adorno, una serie de cosas con respecto a la identidad de este ayudante. En el primer lugar, debemos notar que el Espíritu Santo es una persona única y no simplemente un poder o una influencia. Se habla de él como él, no como eso. Esto es importante porque si escuchamos con atención cómo hablan las personas, incluso en nuestras propias congregaciones, es posible que los escuchemos referirse al Espíritu Santo en términos de lo neutro. Puede que incluso te sorprenda a ti mismo haciéndolo. Si lo hace, espero que te muerdas la lengua inmediatamente. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es personal. Como persona, puede ser contristado, como dice Efesios capítulo 4, verso 30. Puede ser apagado en cuanto al ejercicio de su voluntad. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Y puede ser resistido, como lo dice en Hechos capítulo 7, verso 51. En segundo lugar, el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. En términos teológicos, decimos que es coigual o coeterno. Cuando leemos todo el discurso del aposento alto, descubrimos que fueron tanto como el Padre como el Hijo quienes enviarían al Espíritu Santo. En Juan 14, 6 y Juan 16, 7, y el Espíritu Santo vino y actuó, por así decirlo, por los dos. Así que la actividad del Espíritu Santo nunca se nos presenta en la escritura aislada de la persona y obra de Cristo o aislada de la voluntad eterna del Padre. Cualquier intento de pensar en el Espíritu en términos totalmente místicos y divorciados de la escritura nos llevará
por todo tipo de callejones sin salida. En tercer lugar, el Espíritu Santo fue el agente de la creación. En el relato de la creación, al principio de la Biblia, se nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En Génesis 1:1 y el 2. La palabra hebrea traducida como espíritu aquí es ruach, que también puede significar aliento. El ruach de Elohim, el aliento del Todopoderoso, es el agente de la creación. Lo que se considera aquí no es la inmaterialidad del espíritu, sino su poder y energía. La imagen es la de la energía de Dios exhalando la creación, como si hablara los mundos a existencia, al colocar las estrellas en el espacio. Así que cuando leemos en Isaías 40, verso 26, se plantea la pregunta: ¿de quién ha creado esto? Tenemos la respuesta en Génesis 1, verso 2. El Espíritu es el poder irresistible mediante el cual Dios cumple su propósito. Relacionado a esto, una de las interrogantes de los eruditos del Antiguo Testamento se refiere a cuán capaces somos de descubrir la personalidad distintiva de Dios, el Espíritu Santo, a partir del Antiguo Testamento. En otras palabras, podemos entender la naturaleza y su hipótesis solo con el Antiguo Testamento. Cuando leemos en Génesis 1, no es difícil ver que tenemos en el segundo versículo ciertamente luz de todo lo que se ha revelado posteriormente. Una referencia clara y distinta a la tercera persona de la Trinidad. En su libro El Espíritu Santo de Sinclair, Ferguson señala que si conocemos al Espíritu Divino en Génesis capítulo 1, esto proporciona que algunos denominan el eslabón perdido en Génesis capítulo 1, verso 26, donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Observe lo que dice Ferguson. Observa que se trata de una clara referencia antecedente al Espíritu de Dios que actúa en Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Este tema nos recuerda, por cierto, que es útil leer nuestras Biblias al revés. Al leer detrás hacia adelante, descubrimos la verdad del principio interpretativo clásico atribuido a Agustín. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. En otras palabras, descubrimos las aplicaciones de aquellas enseñanzas y acontecimientos que aparecen antes en las Escrituras. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es el agente no solo de la creación, sino también de una nueva creación de Dios en Cristo. El autor del nuevo nacimiento. Vemos en Juan 3,
en el clásico encuentro de Jesús con Nicodemo, donde Jesús dijo, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Esta verdad, por supuesto, se desarrolla en el resto de las Escrituras. En quinto lugar, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega detrás de esta frase es theonostos, que significa exhalada por Dios. En la creación tenemos al Espíritu exhalando su energía, liberando el poder de Dios en acto de la creación. Tenemos lo mismo en el acto de la redención. Y lo vemos en el nuevo acto divino de darnos el registro de las Escrituras mismas. La doctrina de la inspiración está totalmente relacionada con la obra de Dios, el Espíritu Santo. Pedro afirma este punto de vista al escribir, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Los hombres que escribieron los libros bíblicos no estaban inventando cosas. Tampoco eran autómatas. Eran personas reales, en tiempos históricos reales, con ADN real, que escribieron de acuerdo a sus escenarios históricos y sus personalidades. Pero la autoría de las Escrituras era doble. Era, por ejemplo, tanto de Jeremías como de Dios. Porque Jeremías fue recogido y llevado por él. De hecho, en el caso de Jeremías, Dios dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca, Jeremías 1:9. Lo hizo sin violar la personalidad distintiva de Jeremías, y este escribió la palabra misma de Dios. Es por eso que estudiamos la Biblia, porque es un libro que existe como resultado de la exhalación del Espíritu Santo. En cuanto a la identidad del Consolador, podríamos extendernos hasta el infinito, pero debemos ser selectivos y no exclusivos. Su identidad es la de otro Consolador. La palabra traducida como otro aquí es aios o heteros. Jesús prometió un Consolador de la misma clase que él y no de una clase distinta. El Espíritu es el Paracletos, el que viene junto a nosotros. Jesús dijo que sería para que esté con ustedes para siempre. Mora con ustedes. Estará en ustedes. Juan 14, 16 al 17. En otras palabras, su ministerio es permanente y personal. Shalom.